Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. Qué bueno es compartir una vez más con ustedes este tiempo tan especial para alabar y bendecir al Señor. Esta semana vamos a iniciar un nuevo tema. El tema es la ley de los miembros. Para comenzar, yo quisiera tal vez tener una pequeña definición acerca de ley. Y tal vez acá tenemos una estudiosa de las leyes, y entonces ella nos va... esto no es que estemos haciéndole el privado, es público, mire. Una definición de ley. Alarán, esa pregunta es cajonera para los estudiantes de Derecho. Muy bien. Bueno, Dios les bendiga. Una ley es una norma, un precepto que establece los límites. Bueno, establece límites para poder convivir en sociedad. Yo recuerdo un poquito que dice que no es una norma, sino es un conjunto de normas jurídicas. Sí, pero para el precepto, o sea, es un conjunto cuando ya lo miramos ya legalmente. Ajá. Pero solo de manera general es un precepto. Ok, es un norma, precepto. Así es, precepto. Que establece límites para vivir. Que establece límites para vivir, para convivir. Para vivir en sociedad. Es decir, la ley nos dice lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, y nos dice hasta dónde podemos llegar, es decir, en forma de límite. Pero en sí la ley nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Esa es la parte más puntual. Muchísimas gracias. La parte más puntual acerca de ley. Ahora bien, cuando aquí el tema dice miembros, no se está refiriendo a nosotros, porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, sino que se refiere a los miembros en nuestro cuerpo. O sea, en nuestro cuerpo nosotros tenemos miembros. ¿Cuáles son esos miembros que tenemos en nuestro cuerpo? Los brazos, las piernas. Los brazos, las piernas, los ojos, ¿qué más? El corazón. El corazón podría ser aparatos. También. Ajá. La lengua. Son las partes de nuestro cuerpo que nosotros las utilizamos para diferentes acciones. Ahora bien, lo interesante es que las leyes nos dicen a nosotros lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Ahora, nuestro cuerpo también tiene una ley, y eso es lo que vamos a estudiar. Pero antes de entrar a eso, yo quisiera tal vez tener un esquema general acerca de no solamente qué es la ley, sino que comprendamos que Dios siempre ha establecido leyes. Y el ejemplo más claro es de Génesis. ¿Cuál fue la primera norma que le dio Dios a la humanidad? Vamos a dejar que Helen participe, porque la ley dijimos que es un conjunto de normas, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. ¿Cuál fue la primera norma que le dio Dios al hombre? Vamos a ver, Helen va a participar. Escuchémosla, por favor, que quede grabado ahí en la historia. Primera norma. ¿Se le olvidó? Préseselo a Tania. No digo nada, si no estoy segura. Ahí está encendido. Cuando les dijo que no podían comer del árbol de... La norma decía, de todo árbol comeréis, plantados, excepto del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, y por supuesto tampoco del árbol de la vida, ¿eh? Definitivamente, porque de hecho por eso fue que decidió proteger el árbol, porque dice, no vaya a ser que el hombre alcance su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Pero bueno, el asunto es que había una norma.
Viene Dios, pone al hombre, pero le pone leyes. Va. Imagínense ustedes que la situación sigue avanzando y por supuesto Dios le tuvo que haber dado otras leyes y normas al hombre que tal vez seguramente no aparecen ahí en la Biblia. Por ejemplo, cuando Caín mata a Abel, ¿por qué Dios castiga a Caín por haberlo matado? Tuvo que haber una ley, porque sin ley no hay castigo. Porque ahí Caín se le pudo haber puesto, y mira, y disculpa, ¿y dónde? ¿Quién dice que no es permitido matar? Por ejemplo, entonces viene Dios, para que haya una sanción, tiene que haber una ley. Trasladémonos ahora hacia el colegio. Para que venga Tania, por ejemplo, como coordinadora, y establezca una sanción, es porque existe una norma aquí en el colegio. Por ejemplo, un ejemplo de una sanción. Y luego ponemos la norma, la sanción. Bajarle puntos para los alumnos. Sí, sí. Bajarle los puntos de disciplina por... Bajarle puntos de disciplina. Por no traer el uniforme. Por no traer, ok, la norma es traer el uniforme. Incumple la norma, entonces hay una consecuencia que es bajar los puntos. O por ejemplo, la vez pasada, ahí estaba el hermanito de Gladys, ¿verdad? Para no poner ejemplos personales. Así. Y entonces, ¿y qué están haciendo aquí? Vaya haciendo tareas en la tarde. Entonces, él solamente estaba cumpliendo una sanción o una disciplina porque incumplió una norma que seguramente era entregar tareas, me imagino yo, ¿verdad? Entonces, las leyes siempre han existido. De hecho, nosotros encontramos en Éxodo capítulo 24, verso 12. Éxodo 24, 12. Ahora solo Biblias virtuales ustedes. Me gustan más las de papel. Éxodo 24, 12. Gladys, por favor. Dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Ok. ¿Para qué fueron escritos? Para enseñarles. Entonces, la realidad es que Dios, o sea, aquí está hablando la ley de Dios. Dios dio su ley a través de Moisés para en sí un pueblo que él de alguna forma había elegido, había escogido, que empezó de un hombre. ¿Quién fue ese hombre, don Julio? ¿De qué hombre fue que empezó el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel? No, Abraham. Abraham fue de él, fue que salió toda la descendencia esa. Pero bueno, el asunto es que viene Dios. Primero ellos eran esclavos. Se recuerdan que por 400 años estuvieron esclavos, y después de eso, cuando ellos salen, no podían seguir adelante sin ley. ¿Se imaginan ustedes cómo serían las cosas aquí en el colegio si no hubiera ley? Si no hubiera normas disciplinarias, caos total, ¿verdad? Estas personas que estaban en el desierto necesitaban la ley de Dios. Ok, entonces, ley de Dios está en Éxodo capítulo 24, verso 12. Ahora, existe una ley del Hijo, o una ley de Jesús, y esa está en Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2. La ley del Hijo, Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2. Dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ok,
Usted leyó Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2. El 1, el 2. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ok, aquí tenemos una ley de Cristo. Viene él y dice en una ocasión, yo no vine para abrogar la ley. ¿Qué significa abrogar? Por favor, necesitamos otra definición de derecho. ¿Qué es abrogar? Quitarla. Quitar. Eso es abrogar. Entonces viene él y dice, yo no vine para quitar la ley, sino que vine para cumplirla. O sea, Jesús vino para cumplirla, pero aparte de cumplirla, también él estableció su ley. Eso es lo interesante, ¿va? O sea, él no solamente vino a cumplir, sino que a establecer su ley. Y ahora tenemos la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo según lo que acabamos de leer? Llevad los unos las cargas de los otros. De hecho, nosotros estamos empezando a aprender a cumplir esa ley, porque miren, aquí tengo yo en mis manos peticiones de oración que ya empezaron a poner en el que días Dios estaba poniendo esa carga en mí de que pusiéramos el buzón de las peticiones de oración, porque hay gente que aquí que de verdad anda bien cargada y no haya qué hacer. Entonces que suelten un poco su carga escribiéndola ahí y nosotros la vamos a tomar orando, porque venimos a orar. Por lo menos ya solo me quedé yo y el pastor que viene y doña Olga también, y bueno, yo creo que es posible que vaya a empezar a venir porque ya vino este lunes María Consuelo y su hermana. Pero la idea es que los lunes vamos a tomar las cargas y las vamos a llevar, vamos a orar por ellos, también nos vamos a llevar esto, y entonces en la casa vamos a orar con mi esposa, y Danielito también ya ora. Fíjense, cuando decimos vamos a orar, se pone de rodillas y comienza. Y dice, gracias, dice, por la lluvia, dice, si está lloviendo, se queda viendo, gracias por la luz, dice. Comienza a dar gracias por ustedes. De don Julio se acuerda, de Geno se acuerda también, porque, bueno, ajeno, dice. Entonces, la ley de Cristo es llevar las cargas de unos, llevar las cargas de otros, ¿sí? Está bonita esa ley, ¿verdad? Porque entonces, por eso es que dice, amados los unos a los otros, cuando dice un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, porque miren, pues cuando uno quiere a una persona, cuando uno la ama, como amigo, como amiga, uno puede llevar su carga, pero solo cuando hay una amistad así bien genuina. Cuando no, se ríe nada más por dentro. Peor aún, va y se lo cuenta a otro cuando le dan la carga. Por ejemplo, viene Tania, está pasando por una situación difícil en su casa, viene y de repente se lo cuenta a Kike. Kike dice, a mí qué me importa, podría decir por dentro, ¿eh? No está llevando su carga. Un ejemplo, después viene y se lo cuenta, dice, se lo voy a contar al adorador y salmista, se lo cuenta a Israel, pero viene Israel y se lo cuenta a su esposa, y luego su esposa, como trabaja aquí fines de semana, entonces, un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo, no, se lo comienza a contar a otros, y cuando sienten, el colegio sabe las cargas de Tania, por ejemplo. Sería malísimo definitivamente que pasara algo así, ¿verdad? Entonces, llevar las cargas de unos, de eso es más o menos. Otra carga podría ser, por ejemplo, que ahorita, un ejemplo, ¿eh? Viene Marco Antonio, por ejemplo, y ustedes no sé si se enteraron, domingo pasado su suegro murió, y entonces un ejemplo, supongamos que los gastos los tuvo que haber cubierto él y su esposa, y entonces se endeudaron, y es una carga, la deuda, ejemplo, y entonces él de repente viene así en confianza, lo cuenta y dice, miren, por favor tengo una carga, y entonces nosotros decimos, ayudémosle con esa carga. Esa podría ser la ley de Cristo. Pero bueno, no me quisiera detener mucho en la ley, solo quisiera que comprendamos que la ley lo que hace es que hace que las otras personas cooperen, ¿sí? Por eso es que la ley de Cristo invita a cooperar a otros. La ley de Dios invita a que otros cooperen y hagan conforme a la misma. Ahora miren, también hay una ley del Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 2. ¿Qué se me hizo el micrófono? Ya lo vi.
Romanos capítulo 8, verso 2. ¿Quién lo tiene? Romanos capítulo 8, verso 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Va. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces hay una ley del Espíritu. Ya vimos la ley de Dios, la ley de Jesús. Ahora estamos viendo la ley del Espíritu. ¿Y qué es lo que hace la ley del Espíritu según acabamos de ver? Porque esto es bien interesante, porque la ley de Dios podríamos decir que es coercitiva. La ley del Hijo también en cierta manera. Y la ley del Espíritu, bueno, de hecho aquí vamos a pedir otra vez qué significa coercitiva, porque si no, ¿qué significa coercitiva? Que ejerce fuerza. También iba a seguir, la interrumpí. Sí, obligar. Mire, pues hay leyes que son de obligación, y esas son las coercitivas, y aparte de eso que lleva una sanción si no se cumple. Pero la ley del Espíritu no es así. ¿Por qué? Helen, por favor, nos vuelve a leer. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, entonces lo que hace esa ley del Espíritu es que nos libra del pecado y de la muerte. Entonces, con ese pasaje creo que debería cerrar este tema. Subrayenlo, por favor, porque con ese casi se cierra el tema de la ley de los miembros, porque de hecho vamos a ver cómo los miembros nos llevan a pecar. Pero esta ley del Espíritu es la que nos libra de la ley del pecado, porque está también la ley del pecado, que de hecho ahí la vamos a ver ahorita más adelante. Entonces hay leyes. Y las leyes nos obligan, algunas nos obligan a hacer algo que no queremos. Deme un ejemplo, por favor, Quique, de una ley que lo obliga a hacer a usted algo que usted no quiere hacer. ¿O quién me lo da? ¿Quién me da ese ejemplo? Aquí está, que he grabado. Cuando dice no virar en U. No virar en U. Y uno va manejando y tiene que y ir a dar usted una dice, ay, pero si yo aquí a la vuelta voy. Sí, tengo que ir a dar la gran vuelta, me obliga a hacer algo que no quiero. Ahí está, buen ejemplo, cuando va conduciendo, hay un rótulo ahí, ese rótulo es ley. Pero aparte de eso, los impuestos, por ejemplo, o sea, bueno, ustedes todavía no pagan impuestos, pero por ejemplo, yo acabo de firmar un cheque de 1,300 y algo de impuestos. Chica, 1,300, yo no quisiera dar eso. Bueno, algunos. Bien, ¿verdad? Cuando vamos a comprar el IVA ya va incluido, pero ni cuenta nos damos. Pero sinceramente, la ley eso es lo que hace, a obligarnos a hacer cosas que muchas veces no queremos hacerlas. Yo creo que la mayoría de cosas. La ley regula la conducta, dice. Ok, vamos a seguir. Entonces, la ley del Espíritu, ¿ya la entendimos o tienen alguna duda? No, ahora vamos a ver entonces la ley de la libertad. Santiago capítulo 1, verso 25. Santiago capítulo 1, verso 25. Vamos a ver, Gladys lo encontró. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ok, no sé si escucharon o lo están leyendo ustedes, pero volvamos a leer la primera parte, que dice así:
Pero el que mira atentamente El que mira atentamente en la perfecta ley, en la perfecta ley, o sea, la perfecta ley es la ley de la libertad, que de hecho la ley de la libertad nace a raíz de la ley del Espíritu, porque si somos guiados por el Espíritu, entonces vivimos en libertad. De hecho, Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces la perfecta ley es la ley de la verdad, es decir, la ley de la libertad, porque eso es lo que Jesús vino a establecer, porque nosotros éramos esclavos del pecado, y algunos todavía somos esclavos de algunos de nuestros miembros, y entonces eso es lo que vamos a estudiar en esta serie de temas, porque no creo que logre terminarlo en unos 2 temas, tal vez van a ser en 3 temas, la ley de los miembros. Entonces esa ley muchas veces nos esclaviza, nos obliga. De hecho, hasta ley para los esclavos había, no sé si en algunos países todavía hay esclavos, pero ellos tienen ley también. Entonces terminemos de leerlo para que comprendamos cómo es que funciona y para qué sirve la ley de la libertad. Del inicio, por favor. pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, Ok, no solo se trata de verla, sino que hay que perseverar en ella. Ahí hay cosas bien interesantes, porque una cosa es ver a una persona y otra es perseverar en ella. Y entonces hay que ver la perfecta ley, pero hay que perseverar en ella. De hecho, el hecho que ustedes estén aquí reunidos hoy, están perseverando, aprendiendo, estamos aprendiendo de la perfecta ley. no siendo oidor olvidadizo, sino... Paremos ahí, hay gente que oye pero olvida. Miren, hay gente que oye. De hecho, uno aquí se para los lunes y de la bienvenida y comienza a decirle a los alumnos, miren, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y al rato ya lo están haciendo. Son oidores olvidadizos. No usen su celular en horario de clases. Lo podemos probar si quieren, lo decimos el lunes. Ah, no, el lunes no hay clase, va el otro lunes. Hay clases el otro lunes. Sí, lo podemos decir y les aseguro que en esa semana se recogen unos... ¿Cuántos celulares se recogen en la semana normalmente? 2, 3, 5 a la semana. Más o menos, va, les aseguro que se recogen unos 3 celulares en la semana. Y lo decimos al frente. ¿Pero por qué? Porque son oidores olvidadizos. O sea, ya cuando viene la tentación y la presión de contestar porque sonó el WhatsApp o porque saber qué pasó en el Facebook, entonces en ese momento se les olvida que se lo pueden quitar. Entonces la perfecta ley es bien interesante porque hay que verla, hay que perseverar en ella y no hay que olvidarla. De hecho, hay partes en la Biblia donde dice que hay que escribirla en la palma de tu mano, en tu frente, dice, pero no creo que debamos tatuarla ahí para que uno se bañe y no se quite, sino que deberíamos tenerla presente. Toda la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? La ley perfecta. La verdad. ¿Y cuál es la ley perfecta? La verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ajá, sigamos a ver. Si no hacedor de la obra, Ajá. este será bienaventurado en lo que hace. Ajá, ¿qué más dice en el otro? Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Ok, ahí ya está hablando de otras cosas, ¿verdad? Pero ¿cómo dice su versión? Es que yo leí una versión que decía bien claro la ley de la libertad. ¿Cuál? Y aquí menciona más el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad. Ahí está, es que esa versión no decía la ley de la libertad, el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad. Y persevera en ella. Y persevera en ella. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí está. Este será bienaventurado. Entonces nosotros encontramos muchas bienaventuranzas
Por ejemplo, una de las más preciosas es la de Salmo capítulo 1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo prosperará, todo lo que haga le va a salir bien. Esa es una de las bienaventuranzas más especiales, pero acá en general está hablando de una bienaventuranza general. La ley de la libertad. ¿Qué pasó? No. Va. Entonces, ¿alguna duda, comentario, sugerencia, aporte? ¿No? Va. Entonces, La ley perfecta es la verdad. la ley perfecta es la verdad. Disculpe, ¿cuál es la verdad? Porque hay gente que cree que sabe la verdad y no sabe la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si conocemos a Jesús, si hemos caminado con Él, si nos hemos relacionado con Él, entonces nos hemos relacionado con la verdad. Y el Espíritu, por eso es que les decía que del Espíritu Santo viene la ley de la verdad. La ley de la libertad, perdón. Porque por eso es que dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de la verdad. Él es el que nos guía a toda verdad. Entonces por eso es que la ley del Espíritu, de la ley del Espíritu se desprende la ley de la libertad. Porque una vez tenemos el Espíritu Santo y somos gobernados por su ley y llevamos las cargas de los demás, es decir, practicamos la ley de Cristo, y obviamente vamos a cumplir la ley de Dios automáticamente. ¿Me voy a entender o no? Va. Entonces, bajo esas leyes que les acabo de mencionar ahorita, Dios gobierna a los suyos, es decir, nos gobierna bajo la ley de Él, la ley de Dios, la ley de Jesús, la ley del Espíritu y la ley de la libertad. Ahora, lo interesante es que si nosotros estamos siendo gobernados completamente por esa ley, entonces nosotros seríamos bienaventurados en todo. Pero lo que sucede es que aún nosotros salimos del Egipto espiritual, es decir, del pecado que nos tenía atrapados, entonces aún venimos arrastrando las leyes antiguas. Ahí sí que se cumple aquello que decían, ¿cómo es que decían? Lo que dejó Ubico no lo compuso Arévalo. Gente que dejó Ubico no la compuso Arévalo, algo así era el dicho que decían nuestros papás, ¿no? Sí, así decían. ¿Por qué? Porque cada uno impuso leyes un poquito diferentes, Ubico y Arévalo. Entonces, lo que pasa es que a veces nosotros nos acostumbramos a unas leyes y cuando nos ponen otras, entonces nosotros seguimos actuando en base a las viejitas. Entonces el pecado también tiene una ley, eso ya lo vimos. Y viene Dios, nos liberta y nos pone una nueva ley. Pero viene el diablo y él nos persigue. ¿Se recuerdan ustedes que Faraón persiguió al pueblo de Israel? No los quería dejar que se fueran. Y entonces así exactamente pasa. Venimos nosotros, salimos y Dios nos da una nueva ley, que es la ley de la libertad, es decir, la perfecta ley, es decir, la ley de Jesús, y va relacionado todo. Pero el diablo se viene detrás, persiguiéndonos, diciendo: no, hombre, seguí haciendo lo que antes hacías, anhelá lo que antes hacías. Por eso es que Israel, estando en el desierto, ellos todavía anhelaban hacer las cosas que hacían allá, entre ellas comer carne y pepinos. Y entonces Dios les estaba dando otro alimento, pero ellos no lo querían, ya se habían aburrido. Entonces así pasa a veces con muchos cristianos, de que Dios les está dando nuevas alabanzas para que canten si les gusta cantar, pero ellos en su casa de repente todavía ponen las rancheras y siguen cantando eso. O por ejemplo,
momentos del recuerdo, FM Globo. No, fíjense que la vez pasada fuimos con mi esposa a cubrir un evento de donde estuvo Fidel Funes. De hecho, un equipón que llevaron esos de sonido, de la gran tarima, y que Fidel Funes y que aquí allá. Una marimbona que de verdad le hace temblar a uno hasta los riñones, esa cosa con el sonido que llevan. Nosotros vamos a tomar fotos y videos. La cosa es que le estábamos contando nosotros a un pastor, ¿verdad?, que habíamos ido a cubrir un evento donde estuvo Fidel Funes. Eso estuvo bueno. Entonces a usted, dice el pastor, de plano se le salió, ¿verdad? Pero como tal vez a él le gustaba eso, tal vez antes, ¿verdad? No, es decir, estuvo bueno en la forma que ellos lo miran, digo. Pero la cosa es que viene el diablo, ahí va detrás diciéndote nombre, nos persigue. Pero a eso es a lo que quería llegar. Entonces, acá tengo algunos apuntes que dice: sin embargo, el enemigo establece leyes para gobernar al mundo y los que moran en él, con el propósito de esclavizarlos al pecado y llevarlos a la muerte. ¿Cuál era el propósito del faraón de Egipto? Perseguir al pueblo que ya era libre, volver a esclavizarlos y matarlos, porque de hecho mataba a sus hijos para que no siguiera creciendo más el pueblo, porque se multiplicaban como que si eran conejos. Los conejos dicen que se multiplican rápido, ¿eh? No había tele. No, hay una bendición definitivamente los hijos, ¿va? Entonces ellos llegó un momento que se asustaron porque dijeron: si estos siguen creciendo, a la hora de que otra nación nos ataque, no vaya a ser que ellos se le unan a la otra nación y entonces nos conquisten. Entonces mataban a los hijos. Eso fue en el tiempo que nació Moisés. Cuando Moisés nació, mataban a los recién nacidos varones. Pero el asunto es la persecución. El diablo hoy por hoy sigue persiguiéndonos. ¿Cuál es el objetivo del diablo? Que uno regrese a hacer lo que antes hacía, esclavizarlo a lo que antes hacía y obviamente llevarlo hacia la muerte. Ahora vámonos de una vez entrando de lleno a lo que son la ley de los miembros. Romanos capítulo 7 verso 23. ¿Quién me va a hacer favor? Pero veo otra ley en mis miembros. Ok, paremos ahí. Pablo está escribiendo y dice: veo otra ley en mis miembros. Ya dijimos que los miembros son las partes de nuestro cuerpo. Entonces él está viendo otra ley. Ya mencionamos las leyes. Bueno, la mayoría de las leyes, por lo menos en el ámbito espiritual, pero ahora hay otra ley que incluso es espiritual. Es espiritual, que funciona en los miembros materiales o terrenales. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Volvamos a leerlo, por favor, analicémoslo despacio. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Se revela contra la ley de mi mente. Fíjense que ahí sale otra ley, la ley de mi mente. Y se supone que nuestra mente está íntimamente relacionada con nuestra alma. Y nuestra alma, obviamente, cuando nosotros recibimos a Jesús, nuestra alma, el Espíritu Santo entra a nuestro espíritu. Y obviamente gobierna nuestro espíritu y también debería gobernar nuestra alma y nuestro cuerpo, por supuesto. Pero lo que sucede es que en el alma se quedan arraigadas todavía muchas cosas malas. Entonces, lo que quiero explicarles aquí es la ley de la mente. La ley de la mente tiene que estar relacionada con la ley del alma. Y la ley del alma, obviamente, va a ser gobernada por la ley de la libertad.
Pero si la ley de la libertad no ha gobernado completamente, sino que una parte, entonces ahí es donde entra el problema. Vamos a leerlo, por favor. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué está? Va. Entonces, no sé si lograron captar en general lo que yo estoy captando acá. Hay otra ley en los miembros, que una de las funciones de esa ley de los miembros es rebelarse. ¿Qué es rebelarse? Ir en contra. Por ejemplo, viene Israel y le dice a los estudiantes que él tiene bajo su dirección a los de la banda. Les dice, miren, fíjense que vamos a poner una nueva norma a partir de hoy. Antes de ensayar vamos a orar 15 minutos. Y vamos a ensayar otros 15 minutos. Entonces el tiempo que ensayemos, también el mismo tiempo vamos a orar. ¡Hala! ¡Qué bonito sería! Entonces viene alguien y se levanta, mire, disculpe, ¿y con orar qué? ¿Con orar qué vamos a aprender a tocar un instrumento? Ese lo que no sabe es que Dios es el que da el don, si ese llega a decir así, ¿va? Bueno, pero la cosa es que se revela y dice, no, a mí no me parece. Yo me metí aquí porque yo quiero aprender a tocar un instrumento, porque al salir de aquí me voy a ir a tocarlo una banda metálica. Entonces se revela, y lo peor del que se revela es que pone de acuerdo en contra a otros. Entonces viene la ley de los miembros. Una de las cosas que hace es rebelarse contra la ley de la mente. ¿Y cuál es la ley de la mente, dijimos? La ley del alma, y la ley del alma tiene que estar relacionada con la ley de la libertad. De hecho, nosotros somos libres de pensar lo que queramos, pero tenemos que dar cuenta también de lo que pensemos, ¿va? Porque Jesús estableció que incluso es pecado pensar en hacer lo malo, aunque no se haga. Va, entonces, ¿por qué se revela contra la ley de la mente? Según leímos, leamos la última parte. Romanos, ¿cuál era? 7:23, la última parte. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Va. Hay otra ley que es la ley del pecado. ¿Perdón? La ley del pecado es la que está en los miembros. O sea que miren, pues en nuestro cuerpo se escribió una ley. ¿Y saben cuándo se escribió? Una ley de pecado. En el momento que Adán y Eva pecaron. O sea, esa ley viene escrita. Por eso es que nuestro cuerpo nos pide, Él nos obliga, o sea, hay una ley que está escrita en nuestros miembros, ya viene escrita desde el momento que nacemos. En los versos 21 y 22, el 21 dice que Él ha hallado esta ley, ¿va? Que el mal está en mí. O sea, eso es una ley. Es lo mismo. Ajá. Y en el 22 dice, pero el hombre interior, hay otra ley que se deleita en Dios. Sí, la ley del alma. Ajá. Y del espíritu. Entonces hay una batalla. Yo no sé si ustedes libran esa batalla, pero yo sí la libro. Y lo que pasa es que algunos no lo reconocen, pero la realidad es que hay una batalla así como que, como que jala para un lado y jala para el otro. Por ejemplo, el que robaba, siempre lo va a perseguir, es robar, hombre. Si ahí está, nadie se va a dar cuenta. Y él dice, no, pero es que eso no, yo ya no lo hago. Hacelo, hombre, le dice. Y entonces hay una batalla en la mente. Por eso es que primero se revela contra la mente. Y entonces, ¿qué era lo que antes hacíamos? Porque algo malo teníamos que hacer, o no me van a decir que ustedes desde que nacieron, oh, santito y santita. Pero no es que se llame Tita, ¿va? Él dice santita. Porque la realidad es que si se drogaba, cuando le llega el olor a marihuana, que están fumando a la vuelta, suspira. Si
Si su atracción era, por ejemplo, a la música mundana, pasa por una cantina y escucha: el día que te encontré, me enamoré. Él viene y contesta: tú sabes que yo nunca lo he negado. Así, hasta grita. Y así es. ¿Por qué? Porque hay una ley que está escrita en el cuerpo. ¿Quién es el que lo está llamando hacia allá? La ley de los miembros, la ley del cuerpo. Y esa desde que uno nace ya viene. Ya vienes. Démoselo para que quede grabada la pregunta. Hoy estamos más completos en estos discipulados. 5 minutos y terminamos. Entra ahí lo que es la concupiscencia. Sí, por supuesto. O sea, recuerden que la ley tiene diferentes partes. Por ejemplo, la concupiscencia es una situación, es una ley que lo va jalando hacia lo malo, lo va jalando. Y entonces tenemos esa lucha. Que si hay de aquel que dice: no, usted fíjese que yo, mire, solo en Dios pienso todo el tiempo, 24/24. Me duermo y sigo pensando en Dios, ni siquiera tengo sueños sucios. Ay, de aquel que diga así, porque entonces hace mentirosa la Biblia. Porque dice la Biblia que hay una ley de los miembros que está escrita en nosotros, en los miembros del cuerpo. Y esa ley es la ley del pecado. Cuatro minutos. Romanos capítulo 7, verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Yo tampoco. Ok, pongamos atención si no lo tiene. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Paremos ahí porque vamos a leer hasta el 17, pero paremos ahí. Miren, lo que hago no lo entiendo. O sea, la ley lo obliga a hacer. Una cosa es que pienses lo malo y otra es que lo hagas. Y aquí Pablo está diciendo que él lo hace. O sea, lo que pasa es que la ley te obliga a hacer. De hecho, así hay una ley que obliga a hacer y otra que obliga a dejar de hacer. Así lo estudiamos, ¿va? Leyes positivas son las que se cumplen, pero esas leyes positivas te obligan a hacer o a dejar de hacer. Por ejemplo, una ley que obliga a dejar de hacer podría ser no hurtarás, no robar. Por ejemplo, entonces te dice que dejes de hacer eso. Pero una ley que te obliga a hacer podría ser la ley de los impuestos, por ejemplo. Te obliga a que hagas. ¿Pero por qué le estaba explicando esto? Se me olvidó. Sí, leamos otra vez, por favor, porque lo que pasa es que Pablo ahí está diciendo que no entiende lo que hace. Leámoslo despacito. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ajá. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Perdón, leamos la última parte. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ok. Si lo que hago es lo que no quiero, entonces ahí definitivamente nos encontramos en lo que yo les estaba explicando al inicio, que la ley nos obliga a hacer. Y el problema es que hay una ley de pecado escrita en nuestros miembros, entonces ella nos obliga a hacer. Y uno dice: no quiero. Y entonces te obliga. Y ahí es donde uno viene la rebelión. Ahí es donde se revela y dice la mente: no. Y entonces la ley que está escrita en los miembros le dice: sí, hombre. Y ya, no. Y comienza: Padre, ayúdame. Y entonces se da esa batalla. Y esa batalla la libraba un gigante. Pablo.
un gigante, que se le dio una revelación impresionante. Ahora, él dice que él libraba esa batalla porque no vaya a ser que él se engrandeciera. Dice que él decía, que le dijo a Dios, quítame este aguijón, esa espina en la carne. Entonces viene y le dice, no, bástate en mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Entonces viene Dios, y se recuerdan ustedes que hablábamos de la cizaña el domingo. Entonces la cizaña Dios ahí le deja, pero Dios espera que demos más fruto bueno que de cizaña. Y la cizaña Él la corta en su momento y la va a echar al fuego. Pero el asunto es que ahí va a estar. Entonces esa ley de los miembros la vamos a seguir estudiando despacio, ya son las 7:30, pero el asunto es que terminemos de leer siquiera hasta el 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, la ley que fue escrita en los miembros, la ley del pecado. Entonces a mí me llama la atención mientras yo estudiaba esto, decía, Pablo sí se la está echando buena aquí, porque él se está como lavando las manos. Porque dice, yo no soy, sino que la ley que me está obligando a hacerlo. La ley del pecado que mora en mí. Sigamos leyendo, por favor. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces ya se dan cuenta. Pablo ahí lo que está haciendo es lavársela. Ya no soy yo. Si hago lo malo, no fui yo, fue el pecado que mora en mí. Porque yo no quiero hacerlo. Pero él se revela contra mi mente y me obliga a hacerlo. Entonces por eso es que Dios nos perdona a nosotros constantemente las veces que le fallamos, porque viene Él y mira la intención y dice, no, no tenía la intención de fallarme. Lo que pasa es que hay una ley que lo obligó, la ley del pecado que aún vive en él. Y claro, a medida que avancemos en el tema, vamos a ir descubriendo cómo hacer que esa ley sea abrogada y se establezca una nueva ley. Que se recuerdan que les dije que subrayara un pasaje que vimos ahí, porque esa es la cosa. O sea, si aún está escrita esa ley, a través de los años, esa ley tiene que ser abrogada. A través, por supuesto, de la ayuda del Espíritu Santo, porque una nueva ley puede abrogar una ley antigua. Eso lo aprendimos también, ¿va? Automáticamente. Exactamente. Bueno, entonces vamos a orar para no excedernos en el tiempo. Y solo antes que se me olvide, el próximo jueves no nos vamos a reunir, pero el domingo sí. Hoy, el jueves, yo en la mañana me voy al estudio general en Ebenecer. Luego vamos a platicar con los que quieran ir. Ya a Enrique ya le dije. Israel, por favor, quisiera que esté fuera. Y si alguien más quisiera ir, dependiendo cuántos sean, pues ya miramos qué carro nos llevamos, o si pues al discipulado general, los que quieran ir, a las 8 de la mañana, de 8 a mediodía. Entonces pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Y vamos por eso tengo aquí las peticiones de oración. Edilson, ¿qué dice aquí Helen en la primera línea? Disculpe. Edilson. Alison.
Alison, miren, pues Alison ha de tener problemas de aceptación. Vamos a orar. Si alguien tiene otra petición. Leandro Rivas. Le vamos a llevar la carga de Leandro. Rivas. Ahí va a estar la caja de las peticiones. Ustedes también pueden ingresarlas ahí o traerlas acá. Vamos a estar orando. Cuando terminemos los domingos también vamos a dedicar un tiempo para orar por las peticiones. Y nosotros también nos vamos a llevar para seguir orando allá. Vamos a orar por la mamá de don Julio también. Se está complicando nuevamente su enfermedad. Está en el hospital de Shela y creo que Dios es poderoso y si Él quiere puede hacer lo que es imposible para el hombre. Entonces hay que creer nada más, estar seguros y no dudar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, oramos en esta hora puestos de acuerdo para darte gracias por este tiempo que nos permitiste compartir acá tu enseñanza. Por favor, Señor, clamamos en esta hora para que esa enseñanza surta en nosotros el que seamos hacedores y no oidores olvidadizos. Oramos en esta hora para que la ley de la libertad, la ley perfecta, venga sobre nuestro cuerpo, espíritu y alma a gobernarnos en el nombre de Jesús. Oramos en esta hora, Señor, por Alison Aguilar, para que venga, Señor bendito, la unidad en su grupo de trabajo. En el nombre de Jesús, toda división que venga a ocasionar problemas, hoy, Señor, la cancelamos en el nombre de Jesús sobre Alison Aguilar. En el nombre de Jesús, ayúdales, Padre, para que puedan trabajar juntos en ese grupo. Oramos en esta hora por Pedro Pérez, para que tú le concedas un trabajo y que le ayudes en sus problemas de salud. En el nombre de Jesús, ayuda a Pedro Pérez. Oramos en esta hora por esta familia que pide también oración. En el nombre de Jesús, tú conoces qué familia es, qué persona es. Espíritu Santo, nosotros en esta hora nos ponemos de acuerdo para clamar por esa familia. Tal vez necesitan ellos la unidad, tal vez ha venido la desintegración familiar. Concede, Señor, el perdón, concede, Señor, la comunicación en esa familia, que sea restaurada para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por esta jovencita llamada Nidia. Oh Señor, aquí piden para que cambie su actitud y mejore su carácter. En el nombre de Jesús oramos por Nidia, suplicándote, Padre, que tú cambies la ley de los miembros que la ha gobernado a ella en su carácter, en su lengua, en su forma de ser, y que sea gobernada por la ley de Cristo, por la ley de la libertad y la ley del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Oramos en esta hora por Leandro Rivas. Padre, sabemos, hemos escuchado que él está ahora grave, pasando, Señor bendito, por esa enfermedad llamada leucemia, en la cual, Señor, le han dicho la gravedad de sus plaquetas, pero hoy en el nombre de Jesús nos unimos los que aquí estamos y llevamos esa carga, suplicándote, Padre, que hagas un milagro sobre este joven. En el nombre de Jesús, ayúdalo a que se restaure, vence todo cáncer en la sangre. Te lo rogamos y te lo suplicamos en esta hora, porque tú llevaste nuestras enfermedades. Oramos también por la mamá de don Julio, allá donde está en el hospital. Declaramos la salud, declaramos la restauración. Oh Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que de mañana a pasado mañana
don Julio recibirá una buena noticia, que ya está mejor. Lo creemos, lo confesamos, Padre, por el poder que salió de tu resurrección. Hoy, Señor, declaramos que tu mano poderosa desde acá de Villanueva se opera el milagro por fe. Enviamos ahora la instrucción, la orden. Oh, no es porque yo lo diga, sino que es porque tú así lo dijiste. Oh, lo que pidieres al Padre en mi nombre se os dará. Señor, no estamos pidiendo algo para nuestros deleites, estamos pidiendo que te glorifiques en esa familia, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, llévanos a nuestra casa con esa bendición que solo tú sabes dar a cada uno de los que aquí estamos. Te lo ruego, Padre, por cada uno. Envío la bendición tuya sobre los que estamos acá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.